Sí, señores, gracias a los mensajes, ya lo sé, un capo, sí, qué lindo que suena Nacho. Bueno, ya les iremos pasando música de Mauro Ciabatini, gente de alma abierta. Hay una explicación que yo voy a hacer, que es más o menos la que hemos estado haciendo acá. La vida a cada momento es especial, ¿no? Vamos a arrancar por eso. Ahora, hay momentos de esa vida donde quizás tienen menos que ver con lo que después termina siendo en un resumen nuestra vida, ¿no? Como que hay puntos que uno dice, ¿qué hice ahí? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo estuve ahí? ¿Qué bueno y qué particular que fue eso? Tanto que pueden pasar años, como nos estaba pasando ahora mientras hablábamos con Mauro, muchos años, y a nosotros, a mí en lo personal me parece que fue ayer, porque me acuerdo y parece que pienso en ellos y los tengo acá al lado. Y bueno, y esto es parte de hacer un poco que estén acá al lado nuestro, así que de ahí se trata las charlas con Pablo los viernes que hablamos de Salta y de cómo va esa Argentina y esa cuna de folcloristas. Y hoy vamos a hablar con Mauro para conocer la vida de Mauro Ciabatini, la música en su vida, sus instrumentos, cómo está Córdoba y bueno, y lo que quede lo dejaremos para otros días porque esperemos ahora seguir manteniendo este contacto. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho. Qué alegría escucharte, qué alegría esta invitación para charlar un rato después de tanto tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, que ahora estamos pasando la fecha y es mucho para lo que uno siente que pasó, que no fue tanto, pero es como vos decías antes, ¿no? Fueron como momentos muy fuertes, vividos muy intensos desde el corazón, donde estábamos todos como aprendiendo en un montón de cosas y viviendo a flor de piel, y creo que eso es lo que queda en definitiva, ¿no? Sí, sí, como hablábamos recién, fueron años muy potentes. En lo personal, el tiempo que compartimos viajando por muchas partes de Argentina me cambió realmente mi música, mi manera de ver quizás el folclore argentino. Yo después de aquellos años, no te conté, pero renuncié a la sinfónica, me empecé a dedicar más a los vientos andinos, pegué un volantazo hermoso porque todos esos paisajes que fuimos recorriendo me marcaron la piel y bueno, agradecido Nacho por todos los compartidos. No, Lindo sí, tiempo. sí, fue maravilloso, pero además creo que fue eso, sí, fueron situaciones y momentos que llegan a una parte, pero nosotros queremos saber, o ahora vamos a saber, y lo vamos a compartir después con la gente, porque esto queda grabado y lo subimos a las redes. ¿Cómo es que vos habías empezado con los vientos? Vos sos de Córdoba, naciste en Córdoba, por acá dice Laborde, pero no tenemos mucha idea desde acá lo de Laborde, pero suponemos que no es la capital de Córdoba, es una ciudad aledaña por ahí, ¿no? ¿Voy bien más o menos? Sí, sí, yo nací en realidad en Córdoba capital, Ah, Nacho, bueno, pero muy pronto me fui a La Borde, que es un pueblito de 6.000 habitantes del sudeste cordobés. bien, Sería la Córdoba de llanura, claro, la ahí está. Córdoba donde está fuerte todo lo que tiene que ver con el agro, digamos. Y yo me crié en ese pueblito, tuve una infancia, una juventud muy feliz, la verdad. Y la música llega a partir de la banda militar del pueblo. Todos esos pueblitos, tanto sudeste como noreste cordobés, perdón, somos todos piamonteses, españoles, y la tradición de la banda del pueblo de Europa de alguna manera también migró a toda esta zona que te digo y bueno, la banda pasaba en todas las fechas patrias por mi casa y un día decidí ir a, a preguntar si podía empezar a soplar algún instrumento y bueno, y ahí llegaron los vientos a mi vida, pero en verdad llegó la música, porque desde ahí que comencé
no ¿Y frené, digamos. qué era lo que te impactaba a vos? Porque no son solo los vientos los que hay, aunque sí es cierto que en los desfiles lo que le pone gracia al desfile son los vientos, ¿no? Pero ¿qué era en ese momento vos? ¿Qué edad tenías que decías, bueno, esto está bueno, me está gustando? A mí primero siempre me generó como un impacto como muy colorido, ¿no? Que pasaba la banda por mi casa, yo estoy cerquita de la plaza del pueblo, entonces la banda pasaba una o más veces por mi vereda. Yo recuerdo despertarme con la banda y realidad o no, yo me imaginaba que vibraba el piso con tanto sonido andando, tanto sonido callejero que se compartía con el pueblo, porque es muy fuerte lo que generan las bandas o los vientos, porque son organismos que te visitan. No es que vos vas a un teatro, pagás tu entrada, te sentás y escuchás una orquesta de violines. Los vientos es algo muy pueblo, te visitan, y en mi caso me despertaban, y yo tengo la idea de niño que temblaba mi casa, viste, así los trombones, las tubas, todo muy fuerte, muy sonoro, y cuando yo me iba acercando a la banda, y bueno, sentía como un impacto así de vibraciones, estaban todos dando la vida ahí, era como la final del mundo, cada marcha militar, como digo, el corte era militar, al tiempo fue cambiando, pero a mí me generó eso. Claro, con la importancia además que tenían esas fechas, eran como cosas distintas, más en los pueblos, era como que realmente era como un día de festejo para el pueblo, ¿no? Era como la marcaba algo, ¿no? Yo siempre digo que las bandas militares marcaban, por ejemplo, las fechas patrias o días importantes de nuestro pueblo. Y después la sirena del molino marcaba el ritmo del pueblo. La hora para despertarse, la hora para ir a dormir la siesta, la hora para volver y ir a trabajar. Son como mis bandas sonoras de niño. Y después llegar a la banda y encontrar una familia. Claro, pero vos ahí después, entonces vos entrás a la música por la banda. ¿Y qué instrumento es el que vos les pedís? ¿O te dan? No, ahí te mandaban directamente a desfilar, a agarrar el tambor y el clarín. Y yo recuerdo que en esos días que empecé la banda, veo en la televisión a los Redonditos de Ricota y veo al saxofonista tirarse en el piso con esa cosa brillante, la gente que lo coreaba y lo aplaudía, y yo, niño adolescente, digo, papi, yo quiero eso. Y decíselo al maestro, y fui, lo encaré, el maestro lo tomó medio raro, ¿viste? Porque yo tenía que hacer el proceso, ¿viste? El proceso de bueno, estar con el tambor un año, aprender solfeo. Claro. Y bueno, lo encaré y me dijo que sí, y ahí las bandas, ¿viste? Tenían instrumentos, vos te llevabas el instrumento a tu casa. Y yo encontré en el soplar una cosa física. Viste que el deporte, vos jugás al fútbol, haces ejercicio y después las próximas horas te sentís mejor. Lo mismo me pasaba a mí con el soplar. Me devolvía, bueno, no sé, alegría, ganas. Y empecé y recuerdo que pasaban las horas y me tenían que llamar para ir a comer, me tenían que llamar para irme a dormir, y encontré ahí la pasión de mi vida en realidad, porque la música es la mamá de todo, pero específicamente a mí mi locura está con los vientos, y comenzó en la banda de un pueblo con el saxo. Mirá, a ver, ahí se cortó, ahí volviste Mauro. Y decime, ahora sí, se cortó, ¿no? Sí, quedaste en saxo. Ay, ¿en qué parte de saxo? Porque dije muchas veces saxo. No, en la primera que estaba diciendo que conocí el saxo o algo de eso. Se escuchó la parte que decía de que vi los Redonditos de Ricota. Sí, no, esa sí, no, esa sí, mucho más adelante después.
Pero bueno, volvamos con una pregunta al tema. Cuando vos empezás a tocar, porque también puede ser, como decía tu padre, andá y decile, digamos, también puede ser un tema bueno, de niño, de entusiasmarse con un punto particular, con una actividad, pero ¿en qué momento pasa a que vos sentís que decís, bueno, esto ya va a ser parte de mi vida? Ahí está, ahora me voy dando cuenta en dónde se puede haber cortado mi conversación. No, yo llegué a la banda y encontré una familia, Nacho. Un maestro que dio clases 50 años gratis, que como te decía, te daban el instrumento el primer día, y empecé a soplar en mi casa y pasaban las horas y me tenían que llamar para comer, me tenían que sacar el saxo de mis manos porque no podía frenar y bueno, la música y sus miles de misterios que tiene, ¿no es cierto? Y uno era que encontré un refugio para quedarme ahí, porque yo te decía que la música es la gran mamá de todo esto, pero en específico eran los vientos, ¿viste? El soplar te devuelve algo muy... Estamos haciendo música con nuestro aliento, digo yo siempre, ¿no? Y es muy físico soplar un instrumento de viento. Entonces es como, yo creo que hacer ejercicio, uno sopla y después como que el cuerpo se siente mejor, hay una sensación muy, muy hermosa. Claro, porque tenés una relación directa entre tu estado y lo que podés ejecutar, ¿no? Digo, estoy pensando, quizás el guitarrista está resfriado, pero puede tocará un poco más incómodo, menos incómodo, pero toca, un pianista, alguien que toca la percusión, pero en el caso del instrumentista es como que estás cantando con el instrumento vos. Yo siempre digo que somos cantores que soplamos. Claro. Siempre uso un poco esa frase con mis alumnos. Y además de la música, mi pasión también era el fútbol. Y estuve unos meses en Boca, lo intenté como hasta los 16 años. ¿En Boca de Córdoba? No, en Boca de Buenos Aires. Lo voy a intentar en serio, sí, pero realmente no era lo mío. ¿Cómo no era lo tuyo? Porque llegaste bastante. No, fue un mundialito que la gente de Boca vio en Córdoba y me llamaron y estuve 3 meses ahí en Casa Amarilla. ¿Y qué tal fue? Lo que te decía... ¿Qué tal estuvo eso? Yo recuerdo que no te pasaban la pelota. Me acuerdo que la gente que estaba instalada ahí de hace años no te pasaban la pelota. No querían competencia. Y claro, era luchar contra molinos de viento. Era muy, muy fuerte. Pero más allá de eso, en ese club y en esa diaria me di cuenta que, bueno, lo que es tener realmente nivel de fútbol. No, yo era un 5 aguerrido y no te iban a pasar la pelota si era un 5 aguerrido. No, realmente no. Pero yo lo que te quería contar con esto del fútbol es que después de haber dejado el fútbol y meterle con toda la música y en especial a los instrumentos de viento, yo sentía que cuando soplaba el saxo se me venía una memoria emotiva de jugar al fútbol. ¿En qué sentido? En ese momento en donde vos ya no tenés más aire y seguís corriendo y seguís yendo al piso y no das más y seguís, bueno, en una frase larga que no te daba más el aire con el instrumento, a mí se me venía que yo estaba jugando de 5, ¿me entendés? A mí hay una cosa muy física con los instrumentos de viento y el deporte. Claro, son imágenes, ¿no? Para el saxo más precisás más aire que para otros instrumentos de viento, ¿no? Sí, tiene que ver siempre con administrar el aire, pero estamos trabajando con nuestro aliento, con nuestros pulmones y es un quehacer musical, como te digo, muy físico, muy, muy intenso. Tanto que a mí me lo relaciona como jugaba al fútbol, así directamente. Qué grande. Así que vos después de que volvés de Boca, digamos, es una relación que tenés ahí entre una cosa y otra, decís, bueno, sigo con el instrumento
y ahí ya sabías solfeo y demás, ahí ya habías pasado la parte más seria del tema, ¿no? ¿O todavía estabas ahí en solfeo? No, yo hasta que no llegué a la Universidad de Córdoba a los 18 años, con el tema del solfeo y la teoría musical, siempre estuve muy verde. Siempre fui un músico más orejero. Ajá. Que cuando me pusieron un examen en la universidad no me quedó otra que tropezar un poco y aprender bien lo que sería la teoría y tomar toda esa información académica que hasta entonces en el pueblo era un poco de oreja, un poco de lectura, era todo muy, muy, muy apasionado, pero también muy informal, digamos. Yo a los 18 años termino el secundario y me voy a vivir 15 años a Córdoba capital. Y ahí estudio en la Universidad de Córdoba, en el Conservatorio de Córdoba, y en una carrera con inclinación de jazz. Son las 3 en punto. Que se llama La Colmena. Y le meto ahí con todo a la música, bueno, durante estos 15 años que coincide con nuestro encuentro, ¿no es cierto? Claro. ¿Y vos sentís que que solfeo te dio un cambio en tu relación con la música? No hablo de por supuesto que hacer solfeo te abre puertas que si no de otra manera no vas a poder abrir, pero más allá de eso, ¿vos sentís que solfeo te permitió otro contacto con la música o a la vez te quitó algo de ese contacto con la música? Esa es una pregunta muy... es lo que muy... No, que va y viene, ¿no es cierto? En los recuerdos de las decisiones que uno tomó, ¿no? Consciente o inconsciente. Uno llega muchas veces a romantizar que quizás toda esa dureza del solfeo, de la teoría, por ahí nos quitó música, nos quitó espontaneidad. Hay mucho de eso cada tanto, ¿no? En los recuerdos, en los reanálisis. Yo elijo creer que la academia te brinda herramientas que te permiten acercarte a músicas de raíz escrita, que estamos hablando de 500, 600, 1000 años, por ejemplo, en la música europea, ¿no? Te acerca a esa música, a poder comprenderla, analizarla, disfrutarla desde muchos ángulos distintos. Creo que ahí, en esto de lo que te suma y por ahí te puede restar entre comillas, está el docente en el medio. ¿Cómo te enseñan, cómo te acercan a esos contenidos, a esas herramientas? Si de una manera, no sé, así... Claro, que te haga interesante el estudio o que te lo haga aburrido, digamos, que te entusiasme o no el estudio del solfeo. Totalmente, sí, el docente ahí es la bisagra para que muchas veces algunos contenidos, algunas herramientas se acerquen de manera creativa al universo musical que uno está construyendo. Y vos cuando te juntás con un músico, vos vamos a hacer tal canción o vamos por este lado o algo, ¿te agarrás de más del solfeo, usás o es más a la improvisación y a lo que vos sientas? ¿O ya sos indivisible? En este momento yo trato de no ir al papel, no a la partitura, tratar de compartir la música desde un lugar totalmente intuitivo y disfrutar desde ese lugar. Lo que sí sé que con algunas personas, por la complejidad de la música a veces que se monta, la partitura es una herramienta muy buena para poder acordarte de ideas que si no sería medio imposible acordarte. Eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Yo tuve grupos en donde era todo partitura, no sé, trío de MJC, por ejemplo. Nuestro trabajo era totalmente con partitura, teníamos escrita desde la primera hasta la última nota. Y algunos pequeños espacios para la improvisación. Ahora con Damián Verdún estoy en dúo, el charanguista rosarino. Hay simplemente una hoja de ruta anotada, digamos,
así en papel, como si fuese la lista de compras para ir al almacén. Solamente eso, digamos, tenemos como organización y mucho más espacio para la improvisación. Es como que de alguna manera yo en mi época sinfónica en Córdoba, tocando todos los días partituras nuevas, tuve una época muy, muy de partitura y con el tiempo la fui dejando un poquitito. Genial. Señoras y señores, estamos hablando con Mauro Ciabattini, músico cordobés. Vamos a seguir en contacto con él ahora después de la pausa. Son las 15:04. Estás en Hablemos de Todo por tentenelaire.lat. Tu corazón siempre es latente y latinoamericano. Ya volvemos. Se terminó esa selección de bailecitos. Damián Verdún, Mauro Ciabattini. Qué lindo que está esto. Lo acabamos de sumar a la orquesta estable de tentenelaire.lat. Y vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir sumando temas de Mauro, los temas que Mauro nos recomiende. Él ahora hablaba de Rosario y nosotros tenemos un duraznense en Rosario, que es Gonzalo Pombo, que hace una música muy buena. Nosotros tenemos las canciones espectaculares de Gonzalo y siempre estamos esperando la salida de sus nuevos temas, y que también está trabajando por allá. En definitiva, andamos todos en la misma vuelta, y creo yo, como lo creemos muchos de los que vivimos en este mundo, que ya las fronteras ya no son tantas. Y de fronteras vamos a hablar en esta segunda parte con Mauro, porque él, si bien es cordobés, ha decidido, como en aquel tiempo donde se fue a probar a Boca, volver a irse a Buenos Aires. ¿Cómo es que un cordobés en plena movida de Córdoba decide o plantea irse a una ciudad de unos, no sé en cuánto está ahora, que 15 millones de personas más o menos, ¿no? No sé en cuánto estará Buenos Aires. ¿Cómo fue esa decisión, Mauro? Uy, una decisión que todavía sigo meditando, porque fue antes de la pandemia. Me vine a hacer un disco con Marcelo Mogileski. Me vine a radicarme unos meses para estar trabajando duro con él. Y salió un trabajo en la Universidad Nacional de San Martín, en la carrera de música argentina que dirigía por aquel entonces Juan Falú. Y después salió otro trabajo en el Conservatorio Manuel de Falla, también en el área de música argentina. Yo doy vientos en el folclore argentino. Y bueno, me encontré con esos dos nuevos trabajos y con mi trabajo que aún tenía en Córdoba. Así que desde entonces, ya estoy cumpliendo casi 6 años, que tengo una vida bastante nómade. O sea, estoy radicado acá en Caballito, en Cava, pero viajo cada 15 días a Córdoba a trabajar, a visitar mi familia. Yo antes que Mauro siga, porque hay un tema de distancia entre Argentina y Uruguay, que claro, Durazno vendría a ser una especie de Córdoba de Argentina. Ahí está más o menos en el centro o por ahí. Nosotros de Montevideo estamos a 200 kilómetros, 178 todavía o 186, depende de dónde se mida. Pero Córdoba de Buenos Aires, ¿a cuánto está? 700 kilómetros. Claro, nosotros nos salimos del país, nosotros los 700 kilómetros, porque hay de Montevideo a Rivera hay 500 y pico, y bueno, nos saldríamos del país en cada viaje que vos hacés cada 15 días o 20 días, para tomar en cuenta la movida, lo que significa en un país como Argentina decidir irse a Buenos Aires y a la vez tener un pie en su lugar, ¿no? Es complejo también eso. Es muy complejo porque es una ciudad hechicera, Cava, hermosa, con una fuerza tremenda, con una agenda cultural tremenda, y también con toda la violencia, las cosas feas que tienen la gran megápolis. O sea, yo me crié en el campo, con otro aire, con un andar más lento,
con una cabeza quizás un poco más serena. Y bueno, las ciudades te van moldeando al ritmo de la ciudad. Tiene su costo, diría la Andricina. Y bueno, es una cuenta matemática que la hacemos todos los años. Al comenzar el año la volvemos a hacer. Para ese costo, porque uno imagina que ese costo tiene también un beneficio, digamos. ¿Cuál es el beneficio que te plantea Buenos Aires, que te hace todos los años decidir seguir quedándote ahí? A mí me sucedió que venirme a Buenos Aires coincidió también con una idea de ciclo cumplido que yo sentía en Córdoba. Fueron 15 años que estuve en Córdoba dándolo todo, relacionándome con todos los ambientes, casi, por así decirlo, y me sentía que estaba quizás dando, entre comillas, un poco vuelta en círculo. Entonces cuando yo llegué a Buenos Aires, recuerdo que empecé a ir a ver conciertos y volvía excitado de alegría por lo que había escuchado, por las ideas musicales o de teatro o de danza que me habían interpelado y me habían dicho, me llegaba a la cabeza el pensamiento, uy, ¿cómo no la vi yo a esta? Qué inteligente esa decisión, qué sensible esto, lo otro. Me fui encontrando con un mundo cultural muy rico que me devolvió mucho entusiasmo para hacer música, mucho entusiasmo para encarar la docencia, que es mi segunda pasión, o la misma pasión que la música. Me pasa algo muy, muy fuerte y hermoso con la docencia. Entonces, eso tiene Buenos Aires, realmente para mí como positivo. Una agenda cultural, una fricción de la buena y de la otra, que te rejuvenece también. Es una manera de renacimiento lindo, con lo que te topas día a día, ¿no? Claro, hay como dos contactos. Vos hoy hablábamos en un principio de la historia, de todo aquello que te había dado aquel contacto con la tierra, aquel contacto con los paisajes, con aquellos otros vientos del norte, aquello libre que te hizo inclusive salir de las paredes de la orquesta, y a la vez Buenos Aires tiene lo raro como gran ciudad y como aglomeradora, ahora sí, de muchas formas de expresar el arte, de cómo eso también te abre. A ver, ahora, ¿me seguís ahí? A ver si estamos ahí. A ver si estamos ahí. Se me cortó con Mauro. Vamos a ver si volvemos el contacto con Mauro. Vamos a una canción y ya volvemos. Bueno, volvemos al aire. Te decía, Mauro, que Buenos Aires tiene todo eso, pero con más paredes, digamos. Tenías, no sé en qué parte te quedaste de lo que yo te estaba diciendo, pero digo, de aquellos aires y vientos libres del norte, también las paredes de Buenos Aires te ofrecen varios mundos juntos, ¿no? Y es por ahí donde hay un cierto camino distinto. Sí, acá en Buenos Aires también encontrás las provincias. Yo, por ejemplo, mis amigos son todos provincianos, te podría decir. Y mucha gente del norte, y muchos cordobeses también. Nos necesitamos de alguna manera traer las provincias, nuestra provincia, o esos modos a esta ciudad. Entonces uno va encontrando también a poquito un mix que hace
a una vida acá. Hay una cuestión también desde lo laboral, que lo que sucede en Buenos Aires muchas veces repercute de una manera que no me sucedía en lo personal quizás tanto estando en Córdoba. Vos decís que, o sea, en cuanto a actividad musical, digamos, que lo que vos haces ahí en Buenos Aires tiene como otra caja de resonancia. Sí, un rebote se podría decir. Claro. Yo me recuerdo mucho tiempo pensar que eso no era así, y cuando empezó a sonar el teléfono, por así decirlo, en algún momento me di cuenta que sí, que hay una visibilidad quizás, que uno hasta ni siquiera tiene mucha conciencia, pero pareciera que rebota más el trabajo que uno viene haciendo como siempre, ¿no? Con toda la entrega. Los medios, creo que antes era mucho más notorio eso, ¿no es cierto? Ahora En creo que tiempos internet... donde no había tantas redes, digamos. Claro, ahora de alguna manera creo que las redes permiten como de alguna manera que cada uno pueda difundir, ¿no? Hay por suerte, una horizontalidad en eso que antes era sí o sí venirse a las ciudades. No obstante, pienso que Buenos Aires sigue siendo Buenos Aires en ese aspecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que sigue habiendo algo, si bien en las redes todo se equipara, en el vivo sigue siendo mayor la cantidad de gente que puede saber algo de vos, y sabemos que el vivo es distinto a cualquier cosa, siempre lo será. Entonces, claro, es distinto eso en Buenos Aires, agarra otra fuerza también, es mayor el público. Sí, realmente es así. No obstante, yo creo que es una ciudad para los 20 años, ¿no? Para tomar y como una esponja, absorber todas estas cosas de las grandes ciudades. Y bueno, yo tengo, creo también muy claro que mi lugar en el mundo es Córdoba, y no sé cuándo, pero algún día pienso en mi retorno también. Bien, o sea que la próxima entrevista será directamente desde Córdoba. Con Mauro ya diciendo, después de la entrevista, ¿sabes qué? Me puse a pensar y me volví para acá, estoy acá. Mauro, para ir terminando, yo te agradezco muchísimo. ¿Cómo sentís que está Córdoba en estos momentos? Musicalmente. Mira, más. Sí, yo te hablo más que todo desde mi área, ¿no? Que sería la música folclórica. Me parece que está realmente en un buen momento. Tengo muchos amigos que charlamos al respecto, y te diría que hay como hace 15 años o 10 años, como estuvo el nuevo cancionero, por ejemplo, en los 60 con Comercial. Hay algo que se viene cocinando a fuego lento y hermoso en Córdoba, con la Córdoba de los encuentros, le llamamos nosotros. Hay muchos encuentros, no solamente las peñas universitarias, sino el encuentro de San Antonio Redondo, el encuentro del Pantano, del Tantanacuy. Es como una comunidad que vive en los valles cercanos de Córdoba capital, el de Parabachasca, las Sierras Chicas, tras la Sierra, Punilla, que es como un grupo de gente que hay artistas o melómanos que tratamos, por ejemplo, de frenar el desmonte en Córdoba. Se escriben canciones en esa dirección. Hay toda una cosa cultural linda que viene sucediendo en Córdoba, como te digo, más allá de 10 años, 10, 15 años te diría, que se convierte, como te digo, en canción y representa nuestros tiempos, nuestras luchas, nuestros dolores. Por ejemplo, ahora en Villa Allende, la nueva autovía tuvo que tumbar un quebracho de 300 años, y se armó un caldo hermoso ahí.
gente que obviamente no quería que... Lo cortaron, lo talaron sin avisar. No lo pudieron talar sin avisar porque la gente se organizó rápido y al final los trasplantaron, pero en realidad los trasplantaron con raíces muy cortas, entonces todos creen que va a morir en menos de un año, todo por no querer desviar la ruta 2 metros. Pero bueno, esta situación que yo te menciono sobre el quebracho, sirve como señala esto que te estoy... Sí, señala esto. Hay una movida social de tratar de pensar un buen vivir distinto al que tenemos, ¿no? No olvidemos que Córdoba desmontó el 97% de bosque autóctono, que es la capital del agro y de los dólares y todas esas cosas. Y bueno, hay una movida, esta que yo te digo de las Córdoba, la encuentro, de una grupalidad de personas hermosas que son resistencia y son también nuestra trinchera. Eso por un lado. Por otro lado, las músicas folclóricas empezaron a tener lugar en la academia, por así decirlo, en las currículas de las escuelas de música de nivel terciario o universitario. Se empezaron a crear carreras de música argentina. Se enseña carnavalito, chacarera, samba, en lugares en donde solamente se enseñaba Vivaldi y Beethoven. Eso, además de una fuente laboral, es realmente... Qué genial eso. Sí, es realmente valorizar nuestras músicas, que si bien están siempre, ¿no?, en la cultura popular, llevarla también a la academia es una manera también como te pasó a vos, capaz para contactarte con esa música desde el conocimiento mismo musical, digamos, dependía de vos después de llegar a ese lugar a través de si vos querías, porque en realidad lo que se te daba de estudio era otra música que no era la argentina en cuanto al estudio en las instituciones académicas. Es distinto ya absorberlo en el momento mismo de estudiar y no salir por decisión propia después a buscarlo, si es que te lo podías llegar a encontrar en tu vida. En tu caso te lo encontraste, pero ¿cuántos músicos habrá que no lo pudieron hacer también? Totalmente. Yo soy de la Borde, ahí está la capital nacional del Malambo. Desde chico ese festival a mí me formó en la línea de la música folclórica y fui a Córdoba a querer seguir con esa línea y me encontré que todas las carreras eran de jazz o música clásica. Ahora hay opciones. Claro. Una persona se puede especializar en tango, en folclore argentino y eso es algo muy lindo que está sucediendo, ¿viste? Porque es la vida cordobesa y también la vida porteña y esto se viene replicando en otras provincias, no solamente Córdoba. Vos me preguntaste por Córdoba, pero yo te diría que esto ya se está dando, por suerte, cada vez más a nivel nacional. Y bueno, es mirarnos, ¿no? Porque estamos mirando nuestras músicas, pero es también mirar nuestra Sudamérica, nuestra patria grande, nuestra Latinoamérica. No estar en contra de los conservatorios o de la escuela de jazz. Es eso más lo nuestro más también, lo otro, ¿no? Claro. Sí, así sí. Que sí, además desde acá, desde afuera, a mí me ha pasado después de quizás haber estado un tiempo ahí metido de adentro, cuando uno empieza da como a mirar desde afuera Argentina y consumir por ahí lo que pasa en los festivales y demás, y estar atento a lo que los músicos van subiendo a sus redes y demás, hay como una fuerza de los músicos, cantantes, intérpretes cordobeses, como quizás no se daba hace, como vos decías, hace 10 años. Hay como un resurgimiento fuerte en 4 o 5 pilares, me parece, de una movida musical cordobesa, que antes creo se hacía más basado en Salta, por ejemplo, y hoy creo que está con muchos integrantes que son de Córdoba, ¿no? Son las 3, sí, que son con Córdoba, 30 minutos. Que son de otras provincias que se han radicado en Córdoba. Tiremos nombre. Para mí, una de las personas que ha aportado y está aportando hermosamente este cancionero es José Luis Aguirre. Cierto, sí. Mary Murúa, Paola Bernal,
Pascual Iñaki, Diego Marioni, Facundo Cámpora, riojanos, cordobeses, que yo diría que es Ramiro González, Juan Arabel, de Jujuy tenemos al Pachi Herrera. Hay una movida de gente que no deja de generar discos nuevos, de crear discos nuevos y estar buscando hondo, como se dice, ¿no es cierto? Pero bueno, hablo así muy hermoso de mi Córdoba, porque obviamente también se me mezclan el afecto que tengo por este. No, pero se nota y se siente, además, ya te digo, desde afuera, esa es una movida que está haciéndose notar, porque como que el centro también se está centrando el centro se está centrando en esos artistas, y uno pregunta de dónde son, a dónde, y son de Córdoba, como vos decís. Bueno, Paola Bernal y Iñaki son uno de los que van marcando, y en realidad hace capaz que sí, 20 años fáciles que están en la movida, pero ahora como que hay un grupo además que respalda atrás a ellos, y parece que es justo hablar hoy de una movida musical cordobesa, como quizás no vinculado al folclore, ¿no? Más allá de sacando obviamente que uno vincula a Córdoba, al cuarteto y todo lo demás. Así que bueno. Sí, yo creo que se puede hablar de eso realmente. Sí. Y bueno, y otro lugar que hay que mencionarlo es Rosario. Para mí, Rosario y Uruguay, realmente yo creo que son lugares luminosos que en todas las épocas hacen goles de media cancha. Y esto suena como un halago porque vos sos uruguayo, mi amigo, pero realmente considero eso de Uruguay y de Rosario. Para mí son lugares tremendos. La movida rosarina en este momento también está increíble. Grupo Garupá, Julián Venegas, José Santucho, un montón de lo de Garupá de es música. Garupá es imponente. Nosotros lo pasamos acá, no, a mí me gusta mucho lo que lograron. Sí, tal cual. Yo cuando pasé por Córdoba, por Rosario, siempre lo digo ¿a qué lugar me hace conocido esto? Viste, miraba las paredes, los grafitis, las cosas, y claro, y es como un Montevideo es Rosario, y se nota mucho eso en el ambiente, en el lugar, y está bueno justo que enrabes una cosa con otra, porque es un poco lo que se siente, al menos en el espíritu de los lugares, ¿no? Yo decía que teníamos un músico ahí que es de Durazno, que es Gonzalo Pombo. Yo después te voy a pasar unos temas de él, que está muy bueno. Loco, da clases ahí en Rosario. Seguramente cuando consultes con alguien ahí del ambiente musical te lo vas a ver nombrar. Y vamos a seguir tirando puentes entre Argentina y Uruguay, y ojalá que un día te podamos traer de alguna manera, ya que estás en Buenos Aires. Vamos a aprovechar que estás más cerca. ¿Tenés chances? ¿Cómo son los toques ahí? ¿Tenés chances de venirte para acá, para algún toque en Montevideo o algo? ¿Cómo es la movida? Sí, me encantaría. Tengo ese viaje pendiente a Uruguay hace tiempo, y me encantaría realmente, Nacho. Estaba pensando ir para este próximo febrero, en realidad. Bueno, buenísimo. Te venís para acá, para Durazno, que está el festival de acá. Y nos juntamos en otro festival a ver si mejoramos la performance de los últimos. Sí. Me encantaría. Además me dijeron que va a haber mucha música en torno a Pepe, al querido Pepe. Sí. Así que me encantaría también estar viviendo ese momento. Tal cual. Che, sí, viste, esas son de las cosas. Yo recién hablaba del Chango Rodríguez, y nosotros tenemos eso. Hay varias cosas, ¿no? ¿Vos te referís a Pepe Mujica o al Pepe Guerra?
No, al Pepe Mujica. Al Pepe digamos, Mujica, estaban los dos Pepe, uno musical y el otro político. Pero sabes que sí, que tenemos mucho de, por ejemplo, ahí en Argentina, yo siempre le digo a la gente acá, digo, en Argentina por ahí para nosotros son un poco difíciles de consumir porque son demasiado orgullosos de lo de ellos, a punto de casi menospreciar a los demás, pero tiene su lado positivo, y es que ustedes, por ejemplo, no sé, este disco que yo antes estaba pasando del rally homenajeando al Chango Rodríguez, acá falleció Pepe Guerra y no se hizo mucha cosa, en parte porque él no quería, pero tampoco salió de la gente en realidad. Y en realidad lo del Pepe Mujica tampoco fue una gran cosa, pero porque estamos inmersos en realidad en estas peleas políticas que no nos permiten ver un poco más allá, y quizás esa mirada tenga que venir más desde afuera que de adentro, y ojalá que en buena hora pueda llegar desde ahí, desde Argentina. Mauro, yo te agradezco un montón, vamos a seguir en contacto y seguramente haya otra posibilidad de comunicarnos y de hacer alguna otra charla. Yo les recomiendo a la gente, busquen Mauro Ciabatini, doble T. En YouTube van a tener los discos que nosotros hemos descargado, obviamente, para pasar ahora en la biblioteca, digo yo, de la radio. Así que vamos a seguir escuchando a Mauro durante las 24 horas. Te agradezco un montón, Mauro, la buena onda, la charla, y seguiremos conversando, ya en Córdoba, supongo. Ojalá, mi amigo, o donde sea, y te agradezco ahí, la iniciativa de reencontrarnos de esta manera, y bueno, de seguro que nos encontraremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo grande, Mauro, un abrazo grande, gracias. Chao, chao.